Salvador de la Facultad de Ingeniería y además soy tutor del curso de nuevo ingreso para el año 2021 en la materia de matemáticas para el grupo 05. En esta ocasión yo les voy a impartir un poco sobre la factorización como una continuación debido a que ya hubo una conferencia de los casos 1 al 5, entonces yo voy a continuar con los casos del 6 al 10 más los casos especiales. Como les muestro en la agenda, de que vamos a ver los 6 casos. Para cada caso vamos a ver un poco de la descripción, las características y luego un ejemplo de cálculo con el que vamos a ver el método paso a paso. Y de último la pregunta para cada caso para que no se vayan acumulando. Pues el primer caso que vamos a ver es el caso 6, que es un trinomio de esta forma. De la forma x cuadrado más px más c. ¿Cuáles van a ser las características de este caso de factoreo? Primero, de que el coeficiente del primer término va a ser 1. Bueno, veamos el primer ejemplo, porque aquí he puesto 3 ejemplos de casos 6. El coeficiente del primer término tiene que ser 1. En este ejemplo, el coeficiente de este término, del primer término, es 1, ¿no? Luego, el primer término es una variable cualquiera elevada al cuadrado. Tenemos el primer término y en efecto es una variable que en este caso es x elevado al cuadrado. Luego la tercera característica es de que el segundo término va a ser la misma variable acompañada de un coeficiente de cualquier valor, que puede ser ya sea positivo o negativo. En efecto, aquí tenemos nuestro segundo término, va a ser la misma variable que es x y va a ir acompañada de un coeficiente que va a tener cualquier valor positivo o negativo. En este caso es positivo, ¿no? Por último, el tercer término va a ser independiente, es decir, no va a estar acompañado de la variable y puede ser positivo o negativo. En este ejemplo, lo mismo, tercer término, vemos que es independiente, no tiene la variable x y puede ser positivo o negativo, en este caso es un 4 positivo. Este ejemplo cumple con todas las condiciones para hacer un caso 6, un posible caso 6. Este igual, ¿verdad? Primer término, coeficiente es 1, variable elevado al cuadrado, variable elevado a la 1, acompañado de un número, en este caso es un menos 3. El tercer término independiente, que en este caso es más 2. Y en este lo mismo, solo que aquí vemos la peculiaridad de que la variable no es x como lo que estamos acostumbrados, ¿no? Aquí la variable es c. El método para factorizarlo, para no estar hablando y que nos confundamos, vamos a ocupar un ejemplo de cálculo que en este caso es la expresión x cuadrado menos 4x más 3. ¿Cuál va a ser nuestro paso 1? El paso 1 nos dice de que ese binomio que vamos a factorar se va a descomponer en dos factores binomios. ¿Qué quiere decir? Van a ser dos factores, 1, 2, y cada factor va a tener dos términos. ¿Cómo vamos a elegir el primer término? El primer término va a ser la raíz cuadrada del primer término del trinomio, es decir, x. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos nuestros dos términos y el primer factor de cada uno de ellos va a ser la raíz del primer término. Aquí es x cuadrado, por tanto la raíz de x cuadrado, la raíz cuadrada de x cuadrado es x, entonces el primer término para los dos factores va a ser x. El paso 2 nos dice de que en el primer término, luego de la x se va a colocar el signo que acompaña el segundo término del trinomio. ¿Qué quiere decir esto? Que habíamos llegado a que teníamos los dos factores, aquí teníamos x, aquí teníamos x. Falta el signo medial, ¿verdad? Entonces, para nuestro primer término, este signo va a ser igual al signo del segundo término. Primer término, segundo término, tercer término. Igual al signo del segundo término. En este caso, el segundo término es menos 4x, por tanto, el signo que va a acompañar al primer término de factorización va a ser menos. Y en el segundo factor, luego de la x se va a colocar el producto de los signos entre el segundo y el tercer término del trinomio. ¿Qué quiere decir esto? Ya elegimos este primer signo. Con este lo que vamos a hacer va a ser multiplicar el signo del segundo término y del tercer término. En este caso es el segundo término menos 4x, el tercero es más 3, por tanto el producto sería este el menos por este más, que resulta en este menos. Ya tenemos
el primer término de los dos factores, que era el paso 1, y el signo que lo va a suceder. En el paso 3 vamos a tener dos casos para definir cuál va a ser el otro factor, ya que dijimos que van a ser dos factores de dos términos. Vamos a tener dos casos, que va a ser de que en los dos factores se va a tener el mismo signo en el medio. En ese caso se va a buscar dos valores que la suma resulte el valor absoluto del segundo término del trinomio y el producto va a resultar el valor absoluto del tercer término. Y el término de aparición de esos dos factores que vayamos a decidir va a ser irrelevante. El otro caso es de que los dos factores binomiales van a tener signos diferentes en el medio. En este caso se van a buscar dos valores cuya resta, aquí es resta, no va a ser suma, resulta el valor absoluto del segundo término y cuyo producto va a ser el valor absoluto del tercer término. Es decir, buscamos dos valores que ya sea sumados o restados nos den el segundo término del trinomio y multiplicados nos den el tercer término del trinomio. Algo importante es que cuando son signos diferentes hay que valorar si el segundo término es un signo positivo o un signo negativo, ya que eso nos va a decir a dónde vamos a colocar cada uno de ellos, no como en el primer caso que la aparición era irrelevante. Vamos a nuestro ejemplo de cálculo. Ya teníamos nuestros dos factores que era x menos y x menos. Nos falta este que es algo que le compete al paso 3. Entonces, el signo medial, en este caso el primer término es menos y el segundo término es menos. Es el mismo para ambos. Entonces, vamos a ocupar las reglas de este caso que nosotros comúnmente lo relacionamos con dos números que sumados o restados nos den tanto y multiplicados nos den tanto. Nosotros así lo hacemos generalmente, ¿no? ¿Quiere decir esto? Bueno, aquí tenemos nuestro trinomio. Ya habíamos quedado en x menos y x menos. Solo falta definir estos dos. Una alternativa, en ese caso quizás no sea tan necesaria, es de que a ese tercer término de nuestro trinomio original lo dividimos en sus factores. Aquí el 3 tiene tercera que es 1 y queda el 1, ¿no? Y dentro de todos estos factores vamos a elegir pares, digámosle, tal de que nos van a cumplir la condición de que en este caso, como son de igual signo, dos números que sumados nos den 4 y multiplicados nos den 3. Justo, ¿no? 3 y 1 cumplen, porque si los multiplicamos, 3 por 1 nos da 3, que es el tercer término, y 3 más 1 nos da 4, que es el segundo término. Y como es de signos iguales, podemos colocarlos donde se nos plazcan. Y este sería el resultado de la factorización de este trinomio. No sé si para este otro caso tienen alguna duda. Yo tengo una duda. Sí, sí. Y si fueran positivos los dos signos, el del segundo y el tercero, ¿cómo sería? ¿O siempre sería así igual? Siempre sería el segundo signo menos y el tercero positivo. ¿Cómo? Digamos, aquí tenemos menos y más. Digamos, si fueran más y más, a eso nos referimos. Ajá. Si son más y más, vamos a ir por. Vaya, nos quedarían x, el del primer término sería este mismo, que sería más, y aquí el producto, ¿verdad? Más por más da más. Entonces, los dos términos, vamos a llegar, digamos, Digamos que ahí x. no tendría problemas en los signos. Solo que fuera menos el segundo, siempre se tendría que ser así como lo ha explicado el de ahorita. En este caso, digamos, lo que nos vamos a fijar es en esto, cabal. Cuando llegamos a esto, si los dos signos son iguales o son distintos. Si son distintos, vamos a buscar dos números que restados nos den tanto. De hecho, en los casos especiales hay un caso similar, si no me equivoco. Pero, todo va a depender de esto. Bueno, gracias. No sé si tienen otra duda.
Yo tengo una. Sí, sí, sí. Dime. ¿Y qué pasaría si en el caso los dos signos fueran negativos? En el Los, caso, el el de en del, medio y el último. esto, aquí los dos fueran menos. Ajá. Va. En ese caso, quiero ver si puedo. Voy a hacerlo así. Digamos, lo que me planteas es de que, digamos, aquí fuera menos y este fuera menos, ¿verdad? Sí, así. Entonces, sí, va. No sé si se va a poder con eso, pero en ese caso lo que haríamos era lo primero, va. Primero lo vamos a separar. Vamos a saber que son dos factores, ¿no? El primer término va a ser x para los dos y el signo del primero va a ser este del segundo, ¿no? Va a quedar menos. Y en este va a ser el producto de estos dos. Menos por menos da más. Y luego haríamos lo que estábamos haciendo, solo que en este caso como son distintos, buscaríamos dos números que multiplicábamos en 3 y restados de 4. Aquí no se va a poder, lógicamente, pero en otro ejemplo podría suceder. Ah, ok. Muchas gracias. Que Una tú pregunta, puedes decir, ahí, ya que estamos ahí, ¿cómo es que sería ¿sí? cuando los dos, vuelvo a la misma pregunta que hizo la compañera, si los Ujú. dos números fueran positivos, ¿cómo sería la operación? O sea, me dice que aquí es positivo y aquí es positivo, así como el opuesto. Exacto, exacto. Ah, va. Entonces en ese caso, lo mismo, ¿no? Vamos a dividirlo en dos factores. El primer término de los dos va a ser x, o sea, la raíz cuadrada del primer término. El signo que va a acompañar a este término va a ser el segundo término, o sea, este más. Y el que va a acompañar a este va a ser el producto de estos dos. Más por más da más. Son signos iguales, por tanto, o sea, si aquí los dos son negativos o los dos son positivos, vamos a hacer prácticamente lo mismo. Vamos a buscar dos números que multiplicados nos den este valor, multiplicados nos den este, y sumados nos den este, nos den 4. Aquí nos va a dar cabal, que son 3 y 1, ¿no? Porque si multiplicamos 3 por 1, nos da 3, y si lo sumamos 3 más 1, nos da 4. Ok, muchas gracias. Una pregunta, antes de todo, ¿se puede hacer la ley de tijeras? ¿A qué te ¿Qué es la ley referís, de tijeras? qué te referís con la ley de tijeras? Y si lo hacemos con la fórmula general, Ah, sí, 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 también se puede. Lo único que cuando lo hacemos con la fórmula general, lo que tenemos que tener en cuenta es de que, o sea, según el teorema básico del álgebra, vamos a poner x menos la raíz, la primera raíz que nos dé, y x menos la segunda raíz que nos dé. Aunque eso sería, digamos, hacer más trabajo, ¿no? Pero se puede, se puede. O sea, en general para todas las expresiones se va a poder. no, yo entiendo, pero hay en algunos casos que no se puede con el método de tijeras y a ley se tiene que hacer con la fórmula general. Sí, 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 sí. En ese caso que veas que no podés caso uno, caso 2, llegas al caso 10 y no se puede aplicar nada, es el único camino que queda. Bueno, si no tienen preguntas, para seguir avanzando, ahora vamos al caso de factorización, a la factorización. El caso 7, que en este caso vamos a tener un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Si nos fijamos, la verdad es de que es muy similar al caso 6, con una pequeña peculiaridad que algunos ya la deben de haber notado, ¿no? Las características de este caso. Lo primero es que el coeficiente del primer término va a ser un valor positivo distinto de 1. Esto es distinto a lo del caso 6 porque aquí de ley tenía que ser 1, ¿no? Vamos a agarrar este ejemplo para ir comparando todas estas características. El coeficiente del primer término es un valor positivo distinto de 1. En efecto, ¿no? El primer término tiene un coeficiente de 4 que es distinto de 1. Algo que tenemos que decir, y también para el caso 6, es de que para aplicar todas estas características, primero tenemos que ordenar. Ordenarlo va a significar de que la variable la vamos a arreglar en orden descendente con respecto a su exponente. Y quiere decir que primero tiene que aparecer una x cuadrada, luego una x a la 1 y luego el término sin x, para todo.
para ver si las características cumplen. Bueno, ya vimos que cumple esa característica. Luego, el primer término es una variable cualquiera elevada al cuadrado, igual que en el caso 6. El primer término va a ser una variable, en este caso es x elevado al cuadrado. La tercera característica, el segundo término es la misma variable acompañada de un coeficiente de cualquier valor, que puede ser positivo o negativo, igual que veíamos en el caso 6. En este caso, el segundo término es un menos 1, que va a acompañar a la variable x. Cumple con la tercera característica. Vamos a la cuarta, que es que el tercer término va a ser independiente, es decir, que no va a ser acompañado de la variable y puede ser positivo o negativo. Primero, segundo, tercer término es independiente, no lleva la variable, puede ser positivo o negativo, en este caso es un más 2. Este trinomio cumple todo para ser un probable caso 7. Con esto examinamos algo similar, ¿no? El coeficiente de la x cuadrado es un número distinto de 1, en este caso es 3, la variable elevada al cuadrado, el segundo término, la variable elevado a la 1, acompañado de un, en este caso, de un menos 9, que puede ser cualquier valor positivo o negativo. El tercer término no lleva x, es independiente, y puede ser positivo o negativo, que en este caso es más 6. Este caso es lo mismo, con la diferencia de que aquí la variable era x, a lo que estamos acostumbrados, y aquí la variable es z, y puede ser cualquier letra que a ustedes se les ocurra. Vamos con el método que ocupamos para factorizar expresiones caso 7, y lo mismo lo vamos a ejemplificar con un ejemplo de cálculo. Lo vamos a hacer con un ejemplo de cálculo para ir comprobando cada uno de los pasos. El paso 1 va a ser que vamos a multiplicar todo el trinomio por el coeficiente que acompaña el primer término y que la variable se encuentra al cuadrado. Y vamos a tener el cuidado de dejar expresado el producto del segundo término. ¿Qué quiere decir todo esto? Esta era nuestra expresión inicial. Vamos a multiplicarla todo por el valor que acompaña la x cuadrado, que en este caso es 2. Por tanto, 2 va a multiplicar a 2x cuadrado más 5x menos 7. Aquí aplicamos la propiedad distributiva, que significa de que este 2 se va a multiplicar por cada uno de los términos. 2 por 2x cuadrado nos da 4x cuadrado. 2 por más 5x, aquí nos dice que tenemos que tener el cuidado de dejarlo expresado. Lo dejamos expresado, 2 por 5x, y aquí 2 por menos 7 menos 14. El primer paso nos lleva a esta expresión. Recordemos que aquí hemos multiplicado por algo, por tanto luego vamos a tener que dividirlo para no afectar nada. Todos sabemos de que se va a componer de dos factores, y los dos factores van a ser binomios, lo que quiere decir que van a constar de dos términos, y para elegir el primer término de los dos binomios, que va a ser el mismo, se va a colocar la raíz cuadrada del primer término del binomio. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un binomio al que habíamos llegado después del paso 1, 4x cuadrado más 2 por 5x menos 14. El primer término para ambos factores va a ser la raíz cuadrada del primer término. La raíz cuadrada de 4x cuadrado, que va a ser la raíz cuadrada de 4, que es 2, y la raíz cuadrada de x cuadrado, que es x. Por tanto, vamos a tener 2x y 2x como primer término para los dos factores. Vamos a elegir ahora los signos mediales. En el primer factor, luego de la x, que era del caso 6, se va a colocar el signo que acompaña al segundo término del trinomio. Hacemos lo mismo que en el caso 6. El signo del primer factor va a ser igual al segundo término del trinomio que teníamos. En este caso, primero, segundo, tercer término, el segundo término tiene un signo positivo, por lo tanto, el signo del primer factor va a ser positivo. Y el del segundo factor va a ser el producto de los signos del segundo y del tercer término. Primero, segundo, tercer término. El del segundo término es positivo, el del tercer término es negativo, por tanto, más por menos nos da menos, y ya tenemos elegido el signo de ambos factores con su primer término. Solo nos falta elegir cuál es el número que va a acompañar aquí para terminar de factorar. Y de eso consta el paso 3, que básicamente
Es lo mismo que habíamos hecho para el caso 6. Es decir, elegir en primer lugar si nuestros dos factores tienen igual signo o distinto, y luego elegir los valores tales que multiplicados nos den tanto, y en este caso, al ser distintos, restados nos den tanto. Entonces, por tanto, vamos a aplicar esta regla que es cuya resta. Y aquí tenemos que tener el cuidado de que aquí no va a ser indiferente cuál número pongamos acá y cuál número pongamos acá, sino que va a depender del trinomio que tengamos al inicio. Bueno, teníamos ese nuestro trinomio, 4x cuadrado más 2 por 5x menos 14. Y un consejo que le daría es de que este término expresémoslo como la raíz, su raíz al cuadrado. La raíz de 4x cuadrado es 2x, por tanto es 2x, todo eso al cuadrado va a ser igual a este primer término. El segundo término va a ser 5 por 2x y el tercero 14, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Que tenemos una expresión, que en este caso es 2x elevado al cuadrado, una expresión elevado a la 1, y aquí no aparece la expresión. Es algo muy similar al caso 6 que teníamos. Una expresión elevada al cuadrado, una expresión elevada a la 1, y aquí no aparecía. Habíamos llegado a que teníamos 2x más y 2x menos, nos faltaban elegir esos dos valores, y lo mismo, ¿no? Agarramos nuestro tercer término y lo descomponemos en sus factores primos. 14 tiene mitad, que es 7, y 7 séptima, que es 1. Aquí la verdad no tenemos más que elegir que 2 y 7. ¿Qué tienen que cumplir esos dos valores? Su multiplicación tiene que ser igual al tercer término. 2 por 7, 14. Si cumple. Ahora, como son aquí signos distintos, su resta tiene que ser igual al segundo término, que es 5. No a 10, sino a 5. Solo a este 5, porque el 2x forma parte de esta nueva escritura, ¿no? Si lo restamos, 7 menos 2 nos da 5 en efecto. Por tanto, estos dos números cumplen con la condición para hacer los segundos términos de cada factor. Solo queda elegir dónde va a ir el 7 y dónde va a ir el 2. Y eso va a depender del signo que tiene este segundo término. El signo del segundo término, el segundo término es más 5, es positivo. Por lo tanto, el mayor de estos dos valores va a ir en el signo positivo de estos dos factores binomiales. Que el 7, al ser mayor, debería ir en este factor que tiene el signo más, y el 2, que es el menor valor, va a ir en el del signo menos, para que pueda cumplir con que la resta sea igual a más 5. Por último, aquí se agrega un solo paso, que si recuerdan en el paso 1, lo que hacíamos era multiplicar por 2, y pues para no alterar nada, lo que debemos hacer es dividir por 2. Habíamos llegado a esto, y esta expresión tenemos que dividirla por 2. ¿Qué va a suceder? Alguno de estos dos factores tiene que poder ser dividido por 2. ¿Y qué significa que uno de los dos factores se pueda dividir por 2? Quiere decir de que los dos términos tienen que ser divididos por 2. Probemos con este primer término. El término 2x más 7. 2x más 7 puede ser dividido por 2. Pues veamos. 2x puede ser dividido por 2. Sí, ¿verdad? Nos va a dar 2x entre 2. Nos da solo x. Ahora vamos con 7. 7 puede ser dividido por 2 y que nos dé un valor entero. No, ¿verdad? Entonces este factor no podemos dividirlo por 2. Vamos con este. 2x menos 2. 2x podemos dividirlo por 2. Sí, ¿verdad? Nos va a dar x, igual que lo habíamos hecho aquí. Y ahora 2 puede ser dividido por 2. Sí, ¿verdad? Y nos va a dar 1. Por tanto, este primer factor solo lo seguimos escribiendo. Y aquí escribimos el cociente de esta división, que va a ser 2x menos 2 entre 2, va a ser igual a 2x entre 2, que es x, el menos que lo separa, y 2 entre 2, que es 1. Por tanto, nuestra primera expresión va a ser igual a esos dos factores al factorizar. ¿Tienen alguna duda con respecto a este caso? Sí, no entendí muy bien. Entonces,
si hay dos factores o dos paréntesis dividiendo con un número y uno no te da entero, entonces no lo vas a dividir entre él, sino con el que le sigue. Exacto, exacto. Pero, ¿qué pasa con ese 7,5? Solo se deja así. No, digamos que solo tenés que dividirlo entre uno de los dos. O sea, no tiene que ser entre los dos, porque de hecho así es cuando se divide un producto arriba, ¿no? Solo uno de los dos tiene que ser dividido por dos. Solo uno de los dos. El que no es, justo como dijiste, el que no es que es este, solo lo vas a seguir poniendo. Y el que vas a dividir va a ser el otro que se puede. Siempre se va a poder con alguno de los dos. Eso siempre se va a poder, es cuestión del método. Buenas noches, Luis. Sí, sí, Yo tengo dos preguntas. sí. Una, ¿puede darse el caso que los dos binomios se puedan dividir por dos? ¿O por el número con el que lo hicimos, en este caso lo hicimos cuadrado? Sí, puede darse el caso. La verdad es que la verdad sí puede darse el caso, y en el caso de que suceda eso, de que los dos factores se puedan dividir por dos o por el número que sea, elegimos cualquiera de los dos, no va a afectar. Ok, va. La otra es, ¿qué sucede si el primer término ya posee su raíz, su cuadrado? Como en este caso, digamos, en uno de los ejemplos de al principio que decía 4x cuadrado menos x más 2. El 4x ya tenía su cuadrado. Este, no sé si ve mi pantalla, No, sí es. 4x cuadrado, ajá. Ese, cabal. Realmente siempre se sigue el mismo, se podría hacer quizás un método modificado, ¿no? Pero lo ideal es seguir todos los pasos. O sea, aquí, O sea que aunque sea cuadrado, siempre tendremos que volverlo otra vez al cuadrado. sí, tendríamos que multiplicar primero por 4 y luego poner 4x al cuadrado, aunque en efecto este es 2x al cuadrado, pero para seguir todo el método, tenemos que multiplicar por 4. Ok, gracias. Bueno, Aló, yo tengo una pregunta. El caso 6 y el caso 7 se parecen. ¿Cómo lo puedo diferenciar? justo, a ver, aquí tenemos el caso 6 y aquí tenemos el caso 7. La única diferencia es de que aquí el x cuadrado está acompañado del valor 1 y aquí el x cuadrado está acompañado de un valor distinto de 1. Eso es todo. Eso es todo. Y eso va a sumar prácticamente dos cosas más que hacer. Ok, gracias. No sé si existe alguna otra duda de este caso 7. Yo tengo, No, bueno. ¿Sí? no sé si me podría volver a explicar el paso 3 que no lo entendí muy bien. Este paso 3. Sí. Aquí, la verdad es que es quizás de los más importantes, y es de que aquí tenemos esos dos factores, ¿no? Y en este caso ya tenemos elegidos el primer término de los dos y los signos. Entonces en el paso 3 lo que vamos a hacer es elegir cuál va a ser el valor que va a acompañar a estos factores en el primero y en el segundo. Lo primero que hacemos es ver el signo mediano de los dos. Si los dos signos son iguales, vamos a buscar dos números que sumados nos den el segundo término y multiplicados nos den el tercer término. Y como en este caso los signos son distintos, aquí es más, aquí es menos, vamos a buscar dos valores que multiplicados nos den el tercer término y restados nos den el segundo término. Cuando son iguales y buscamos una suma que nos dé igual a otro número, puede ser más o menos. Y cuando son distintos, buscamos que las restas nos den igual al segundo término. Ser más menos o menos más. Yo me perdí. ¿Por qué se divide entre dos? Bueno. Eso es
porque nuestro primer paso multiplicamos por 2. Y entonces, para no alterar nada, si multiplicamos por algo, tenemos que dividir entre eso mismo. Para no modificar nada, al final tenemos que dividir. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Buena. Hola. Yo me acuerdo que en la escuela, digamos, si ya en el paso de dividir, si digamos el divisor fuera 6, lo podías descomponer en 3 y 2 y lo dividías a uno y lo dividías al otro. ¿En qué paso más o menos estás? Cuando yo va a dividir, digamos, si antes de la X fuera 6. Te referís a esto ya de último. Sí, también se puede eso. O sea, imaginémonos que aquí es un 8, digamos. Entonces, para dividirlo, cabal, aquí podemos sacar mitad que va a ser 1, mitad que va a ser 1, y la del 8, mitad que va a ser 4. Y ese 4 va a ser el que va para el... Una duda, pero no para descomponer una división se tiene que descomponer todos los números. Cuando es producto... O sea, tipo, si poniendo que el 7 es un 8, suponiendo. Suponiendo que el 7 es un 8. Se tiene que descomponer, perdón, el 8, el 2 y el 2 que está dividiendo. Sí. Entonces no se puede descomponer solo un número con un factor. Lo que se tiene que hacer es descomponer cuando son productos. Lo que se hace es elegir uno de los dos, ya sea este o ya sea este. Si fuera toda una suma, ahí sí todos tendríamos que dividirlo. Digamos, si tuviéramos, digamos, 2x más 4 más 6, y esto lo dividimos entre 2. En este caso, por ser una suma, todos los factores vamos a tener que sacarle mitad, digamos. Pero cuando es un producto, nosotros escoger uno de estos dos para poder sacar esto, ¿no? Y eso se basa en lo mismo de los productos, porque esto lo podríamos escribir como 2x más 7 sobre 1 y como 2x menos 2 por 2. Y al hacer la multiplicación nos va a dar exactamente lo mismo. Por tanto, cuando son productos, solo elegimos uno de los dos para poder dividir. Cuando son productos, cuando es una suma total o una resta de varios términos, sí a todos tenemos que sacarle mitad, tercera, cuarta, lo que sea abajo. Yo tengo una duda. ¿De dónde salió ese 9? No, ese fue mi error. Ya después me estaba riendo. Aquí es 5. O sea, fue un error que tuve yo para cuando pasé a escribir la expresión. Sí, disculpen eso. Por eso me había perdido yo también. Sí. Ahí lo siento. No sé si tienen otra duda o pasamos al caso 8. Sí, yo tengo una pequeña pregunta. ¿Sí? Con respecto a lo que sería la operación del 2 entre paréntesis 5x, no se resolvería de una vez, sino que se tiene que invertir, es decir, el 5 pasaría hacia afuera y el 2 hacia adentro. Sí. Y eso es para que no. Ajá. Sí, para que se haga la como simplificación para que cuadre básicamente. Exacto. Siempre lo debemos de hacer. Siempre. O sea, si lo hacemos así y decimos dos números que multiplicados den 14 y restados nos den 2, llegaríamos a un error. Lo que tenemos que hacer siempre es dejar este mismo factor, o sea, tenemos que ver estos mismos factores que se repiten, ¿no? Que aquí está el cuadrado, aquí está la 1. Si tenemos lo opuesto, aquí solo lo hacemos lo que dice. Ok, gracias. Una última cosa.
En el paso 4, hay un signo que dice más 14. No sé si también es error de dedo o el signo sí. se cambia. No. Fue error de... Ya lo voy a corregir. Ah, ok, perfecto, no hay problema. Gracias. Bueno. No sé si tienen otra duda sobre el caso 7 o pasamos al caso 8. Hola, muy buenas noches. Ahí en el paso 4, mi pregunta es de que en este caso 2x más 7 deberían ser los dos números divisibles para poder dividir entre 2, para que la redundancia, ¿cierto? Sí. Ah, ok, esa era mi duda. Gracias. Sí. Y como no cumplen con este término, nos vamos al siguiente. Ajá. Exacto. ¿Tienen otra duda sobre el caso 7? Yo tengo una duda, quisiera saber de dónde sale el 14, no sé. Este 14. ¿Sí? El 14 sale del paso 1. En el paso 1 lo que hicimos fue que multiplicamos por 2, en este caso toda la expresión. Entonces nos quedaba 2 por 2x cuadrado más 5x menos 7. Por la ley distributiva vamos a multiplicar por cada uno de los términos, ¿no? Entonces nos quedaría 2 por 2x cuadrado, 4x cuadrado, que es este. De ahí 2 por este 5x nos queda expresado porque así nos dice el paso 1. Y luego 2 por menos 7. Y cabal, cuando hacemos el 2 por el menos 7 nos da el menos 14. Bueno, gracias. Bueno. Buenas noches. Tengo una pregunta. En el último paso se podría dar el caso de que ninguno de los dos se pueda dividir por el número que se inició para multiplicar. No se da. Lo que podría pasar, y vamos a ver en un caso especial, es de que digamos de que digamos aquí sea 2x más 4, digamos, y aquí sea 2x menos 2 siempre. Y que aquí hubiera un 4. Imagínense que aquí hubiera un 4, por alguna razón, o sea, no digo que vaya a suceder, pero aquí hubiera un 4, entonces 2x no puede ser dividido por 4, 4 sí, pero 2x no puede ser dividido por 4, por tanto el factor no. 2x menos 2 tampoco, ¿verdad? Porque 2x no puede ser dividido por 4 y 2 no puede ser dividido por 4. Y en ese caso lo que se hace es hacer lo que estaban diciendo algunos compañeros, o lo que es lo mismo es que 4 lo vamos a expresar como un 2 por 2. Y al expresarlo como un 2 por 2, podemos operar este 2 con este primer término y este 2 con este segundo término. En los casos especiales justo pasa eso, y por eso es un caso especial, porque generalmente no sucede. Ok, gracias. Bueno. Luis tiene una pregunta en el chat. Ah, perfecto. Paso 1 siempre se tiene que multiplicar por 2 o por cualquier otro número. En el paso 1, en efecto, siempre va a ser multiplicar por este primer valor. O sea, en este caso era 2. Si hubiera sido 5, por 5. Pero eso es cuestión de primero. Y una pregunta. ¿Sí? Si hubiera solo una X ahí y no estuviera solo el 7.
¿Cómo así? O Digamos, sea, que esté el 2x más 7, pero en vez de 7 fuera una x. todavía no te capto, digamos, Vale. decime cómo sería toda la expresión. Si fuera 2, con los corchetes ahí, 2x al cubo más 5x menos x, y no fuera el 7. No. En este caso nos vamos a lo inicial, que es comprobar las características. Entonces las características nos dicen de que el tercer término siempre tiene que ser independiente. O sea, siempre tiene que haber uno de los tres que no va a llevar x. Si no, no estamos en un caso 7. Sería otro tipo de caso de factoreo. Oh, entiendo. Pasaríamos al caso 8, que este ya es un poquito distinto a los demás, ya que este se nombra cubo perfecto de binomio. Las características que vamos a tener, para comenzar, la expresión va a constar de 4 términos. Ya no van a ser 3 como teníamos antes, ahora van a ser 4. Vamos a ejemplificarlo vamos a corroborar todas estas características con este primer ejemplo. Aquí hay dos, con este primer ejemplo. La expresión debe constar de 4 términos. En efecto, 1, 2, 3, 4. 4 términos. Consta de 4 términos. Cumple con nuestra primera característica. Luego, el primero y cuarto término deben ser cubos perfectos. Veamos. Lo mismo. Para probar todo esto, la expresión tiene que estar ordenada por orden descendente. Aquí está x cubo primero, ahí está x cuadrado, x a la 1 y aquí no aparece la x. Bueno, vamos con el primer y cuarto término deben ser cubos perfectos. Veamos. Primero, 1, 2, 3, 4. Veamos si son cubos perfectos. ¿Qué significa que sean cubos perfectos? Que les podemos sacar la raíz cúbica. ¿X cubo tiene raíz cúbica? Sí, ¿verdad? Y es x, porque al elevar x al cubo nos da x cubo, ¿no? Y el cuarto término es cubo perfecto. Veamos, saquemos la raíz cúbica a 1, es 1, ¿no? Por tanto, es un cubo perfecto y va a cumplir con nuestra segunda característica. Luego nos dice que el segundo término debe ser más, menos, puede ser más, puede ser menos, el triplo del cuadrado de la raíz cúbica del primer término multiplicado por la raíz cúbica del último término. ¿Qué quiere decir todo esto enredado? Para comenzar, el segundo término, 1, 2, el segundo término que es este, puede ser antepuesto de un signo más o menos, en este caso un signo más. Va a ser multiplicar 3 por esta raíz al cuadrado, esta raíz al cuadrado de x, multiplicarla por este cuarto término. ¿Qué quiere decir? Sería 3 por x al cuadrado por 1. 3 por x al cuadrado por 1 nos da 3x cuadrado, que es exactamente este término. Por tanto, va a cumplir esta tercera característica. La verdad es un poco enredado, pero luego con la práctica. Y por último, el tercer término va a ser más. Aquí siempre tiene que ser más el triplo de la raíz cúbica del primer término multiplicado por el cuadrado de la raíz cúbica del último término. ¿Qué quiere decir? Tiene que ser más. Primero, segundo, tercer término es este, 3x. Tiene que ser más. Cumple que sea más. Va a ser el triplo de este por este al cuadrado. 3 por x por 1 al cuadrado es 3x, ¿no? Y cumple con esto mismo, por tanto. Este ejemplo es un poco más complejo y lo que tenemos es un 8x cubo menos 12x cuadrado z más 6x z cuadrado menos z cubo. La expresión consta de 4 términos, sí, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Primero y cuarto término son cubos perfectos. Veamos. Primer término, cuarto término. Son cubos perfectos. La raíz cúbica de 8x cubo va a ser la raíz cúbica de 8, que es 2, y la raíz cúbica de x cubo, que es x. Si es cubo perfecto el primer término, y el último término es z cubo, que la raíz cúbica de z. Si es cubo perfecto. Luego, el segundo término debe ser más menos el triplo de lo que habíamos hablado.
Entonces, puede ser más menos, en este caso es menos, y va a ser 3 veces este al cuadrado. 2x al cuadrado es 4x cuadrado, por 3 nos da 12x cuadrado, y este 2x cuadrado va a ir acompañándolo esta z. Y el tercer término va a ser más, recordemos, si voy a querer ser más, 3 veces esta primera raíz, o sea 3 por 2x, que es 6x, y voy a ir a acompañar el cuadrado de esta, que sería z cuadrado. En efecto, 6x, z cuadrado. Este cumple para hacer paso 8. Y algo que nos va a servir para no estar enredándolo es recordar el producto notable de binomio al cubo, cuando tenemos la suma de dos expresiones elevadas al cubo o la resta de esas dos expresiones elevadas al cubo. Y fíjense en este patrón. Primer término A, segundo término B. Cuando están elevados al cubo para una suma, todos los signos que van a aparecer van a ser positivos. Este es positivo, este es positivo, este es positivo, este es positivo. Cuando es más. Cuando es menos, los signos van a ir intercalados. El primero es positivo, el segundo es negativo, el tercero es positivo y el cuarto es negativo. Y lo que va a suceder con los exponentes es de que nuestro primer término es A. Primero va a aparecer A al cubo, luego A al cuadrado, luego A a la 1, y aquí no va a aparecer la A. Con B va a pasar lo opuesto. Aquí la A iba disminuyendo. 3, 2, 1, 0. Aquí la B va a ser opuesto. Aquí va a ser B a la 0, B a la 1, B a la 2, B a la 3. Va a ir aumentando. Y lo que tenemos que verificar también es de que la suma de los exponentes de las expresiones que estén en cada uno de estos términos tiene que sumar 3. Aquí A cubo, sí, ¿verdad? 3. Aquí A cuadrado B, 2 más 1, 3. AB cuadrado, 1 más 2, 3. Y aquí 3, 3. Y los números que van a ir apareciendo como coeficientes, en este caso el primero es 1, luego es 3, luego es 3, luego es 1. Es como si tuviéramos un espejo aquí en medio, digamos, y se vaya reflejando 1, 3, 3, 1. Y para el caso de una resta, lo mismo. A cubo, A cuadrado, A a la 1, A a la 0. Y con B lo opuesto. B a la 0, B a la 1, B al cuadrado, B al cubo. Y lo mismo que les mencionaba. Tenemos que aquí hay un espejo. Y entonces aquí 1, 3, 3, 1. Los signos intercalados, porque ya dijimos que cuando aquí es menos los signos van a ir intercalados, y cuando es más los signos todos van a ser positivos. Recordemos esto, y ahora vamos a pasar al método, que el método es menos complicado que todo lo demás que hemos estado hablando, y para este caso vamos a ocupar el ejemplo de cálculo de x cubo más 6x cuadrado más 12x más 8 como ejemplo de cálculo para el método de factorización caso 8. El paso 1 va a ser verificar que los signos del polinomio son o bien todos positivos o positivos y negativos de forma intercalada, es decir, más menos, más menos. Para el ejemplo de cálculo, tenemos de que todos los signos son positivos. Por tanto, cumplir y podemos seguir con el paso 2, que todos son positivos. El paso 2 va a constar a verificar que el primer y cuarto término son cubos perfectos y vamos a calcular sus raíces cúbicas. Lo mismo, tenemos que tenerlo ordenado. Aquí está ordenado porque está x al cubo, luego está x al cuadrado, luego está x a la 1 y aquí ya no aparece x. Siempre tiene que cumplir eso. Verificamos de que son cubos perfectos el primer y cuarto término y le vamos a calcular sus raíces cúbicas. X cubo es un cubo perfecto porque le podemos sacar su raíz cúbica y resulta el ser x, porque esta expresión elevada al cubo nos da la expresión de arriba. Y con 8, similar. Tiene que ser un cubo perfecto, quiere decir que le podemos sacar su raíz cúbica, y en este caso es 2, porque 2 al cubo nos resulta en 8. Estos dos números son los que vamos a ocupar en el caso de factorar, x y 2. En el paso 3 vamos a comprobar lo que hemos dicho en las características, de que el segundo término tiene que ser el más menos el triplo, de lo que habíamos hablado del cuadrado de la raíz del primero, por la raíz cúbica del primero, por la raíz cúbica del último. Y el tercero va a ser el triplo de la raíz cúbica del primero,
por el cuadrado de la raíz cúbica del último. Un poco enredado, pero vamos a verificarlo. Aquí nos dice el triplo de la primera raíz al cuadrado, nuestra primera raíz es x, o sea 3 por x al cuadrado, por la raíz del cuarto término, que es 2, o sea el triplo por x cuadrado por 2. A multiplicar esto, estos son valores enteros, 3 y 2, entonces podemos multiplicarlo, 3 por 2 nos da 6, y x elevado al cuadrado es x cuadrado, 6x cuadrado. Lo que tenemos que comprobar es que lo que nos dé aquí tiene que ser igual al segundo término, que en efecto lo es. Y también verificar de que, bueno, en el caso del segundo término, el signo que vaya antes no va a importar si es más o es menos. Y el tercer término va a ser lo que habíamos dicho, el triplo de la primera raíz cúbica, o sea 3 por esta raíz cúbica que es x, por ahora el cuadrado de este. En el primero era este cuadrado y este normal. En el tercero es este normal y este al cuadrado. Entonces sería 3 por x por 2 al cuadrado. En este caso sería 3 por x, 2 al cuadrado es 4, 3x por 4, el 4 lo podemos multiplicar por ese 3 y nos da 12x. Tenemos que cuidar primero de que el tercer término tiene que ser antepuesto de un signo más. Cumple, antepuesto de un signo más. Y lo que habíamos calculado tiene que ser igual. 12x, 12x. El paso 3 se puede ejecutar y pasamos al paso 4, que ya es la consolidación. Para el cuatrinomio que teníamos, dividirlo en un binomio al cubo, lo que vamos a hacer, con las dos raíces que habíamos calculado, vamos a verificar el signo de este segundo término. Vamos a tener dos casos, lógicamente, ¿no? Que este signo sea más o que este signo sea menos. Si el signo es más, estas dos raíces las vamos a ubicar separados del signo más. Si este signo fuera menos, estas dos raíces las vamos a ubicar antepuesta, ¿cómo se llama? Con signo medial menos. Y lo que pongamos aquí va a ir elevado al cubo, y esa sería la factorización de este gran factor. De hecho es más simple, solo que hay que comprobar todas esas otras cuestiones. No sé si tienen alguna duda sobre este caso. Luis, quiere decir que la respuesta solo va a ser las raíces cúbicas del primero y del último. Sí, sí. Elevadas al cubo. Sí. Las dos raíces separadas por más o por menos y eso al cubo. Eso va a ser toda la respuesta. Ok, gracias. Yo tengo una duda. Sí. Y el signo siempre se va a tomar en cuenta, sería el segundo signo, nada más, sí, para la respuesta. Sí. Para ponerlo aquí, vamos a poner las dos raíces y el signo que va a ir en medio va a ser el del segundo. Solo tomamos el segundo. Bueno, gracias. Bueno. ¿Tienen otra consulta? No sé si tienen otra consulta o pasamos al caso 9. Bueno, pregunta. Hágala. Vaya, entonces si todos los términos fueran negativos, no sería entonces un caso 8, ¿verdad? No, porque vamos a las características. Nos dicen que el segundo término tiene que ser más menos. En ese caso sí va. Si es menos se puede. Pero el tercero tiene que ser más. Y el primero tiene que ser más también. Aquí olvidé ponerlo, pero tiene que ser más. Entonces, o bien puede ser, todos los dos ejemplos que tenemos aquí, o todos más, o intercalados, más, menos. No sé si eso consolida tu pregunta. Sí, gracias. Bueno. ¿Alguien más me parece que tenía una duda? Yo quería, no sé cómo decir algo. Digamos que para este tipo de casos sería como recomendable aprendernos lo que sería el método de la pirámide de Pascal, ¿no?
Sí, 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 la verdad es que sí. Para no estar recordando todo eso, podrías acordarte del método de Pascal. Y Sí, eso sirve para todos los, sí, sirve para todos los casos notables. Ajá, ajá. 1, 3, 3, 1. De igual manera, por ejemplo, ahorita lo que estábamos haciendo era factorizar para llegar a la forma de un binomio al cubo. Y Sí. igual se podría decir que puede ser reversible también. Podemos tener un binomio al cubo y lo podemos descomponer así como lo teníamos al principio. Y digo que para eso sería bueno manejar lo que es la pirámide de Pascal. Sí, 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 exacto, sí, eso de hecho es una forma de, para no estar memorizando, ¿no? Que ya tengamos bien consolidado todo. Para los que, algunos que se preguntan lo de la pirámide de Pascal, es de que empezamos aquí con un 1, luego aquí empezamos con un 1 y otro 1. Estos primeros valores van a ser siempre 1, los valores de los catetos de los triángulos, aquí va a ser 1, y aquí en medio es la suma de estos dos, 1, 1, 2. Termina siempre con 1, empezamos con 1, 1 más 2 es 3, 1 más 2 es 3, y aquí termina con 1. Que es el Igual caso que que 3. teníamos ahorita, ¿verdad? Exacto, este 1, 1, 3, 3, 1 es lo que vemos, 1, 3, 3, 1, y este 1, 2, 1 es para un binomio al cuadrado, no, no compete, pero ajá. Y este 1, 1 es para cuando es a la 1. Sí. Ajá, sí, es una muy buena herramienta, sí, la verdad. Ok, eso sería todo. Gracias. Sí, gracias, gracias, gracias por. En el caso de lo del 2, ¿verdad? Que usted puso sería de buscar un número que sea, o sea, que sea múltiple de todos ellos, ¿verdad? Este 2. Hola. Este 2. Este 2 que estoy mencionando aquí. Hola. Hola. En lo del caso le digo de que, o sea, acá se ha puesto 2 porque, digamos, 2 por 3 es 6, 2 por 4 es 2 y así, o sea, perdón, así sería de esa manera, o sea, no sé si me entiende. Sí, 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 sí. O sea, ¿cómo elegimos este 2? Es la pregunta. Pero en ese caso es siguiendo el paso 2. A saber qué pasó. Siguiendo este proceso del paso 2, lo que hacemos es sacar la raíz cúbica del primero, la raíz cúbica del cuarto, y ahí es donde sale este 2. La raíz cúbica del primero es x, la raíz cúbica del cuarto es 2. De ahí sale este 2. Estos valores están, de hecho, los comprobamos en el paso 3 para ver si cumplen. Pero, o sea, del 2 nace de ser la raíz cúbica del cuarto. Muchas gracias. Bueno, bueno. No sé si tienen otra duda. De no ser así, pasamos con el caso 9, que igual va a ser bastante distinto al caso que estamos viendo, y se nombra suma o diferencia de cubos perfectos, el caso 9. Vamos a hacer las características, tomemos este como ejemplo para ir viendo esas características. Primero, se va a componer de una expresión de dos términos. Por ejemplo, un término, dos términos. Sí, ¿verdad? Cumple con la primera característica. La característica 2, ambos términos deben ser cubos perfectos, ambos términos. En este caso, x es un cubo perfecto y su raíz es x. Y la del segundo término, que es 1, su raíz es 1. Cumple con la segunda característica. La tercera es de que pueden estar separadas por un signo más o menos en el medio. No es relevante. En este caso está separado por un signo más, por un signo menos, perdón. Y esta expresión cumple con las tres características. Son cortitas las tres características. Esta otra, lo mismo, ¿no? Tenemos dos términos. Este 27x cubo es un cubo perfecto porque la raíz cúbica de 27 es 3 y la de x cubo es x. Y el 8 es un cubo perfecto porque su raíz cúbica es 2. Y está separado por un signo más, que puede ser más, en este caso es más. Y aquí lo mismo, dos términos.
los dos son cubos perfectos. 8z cubo, la raíz cúbica es 2z. 8z cubo, la raíz cúbica es 2z, ¿sí? Y 64a cubo, la raíz cúbica es 4a. Y está separado por un signo menos en este caso. Los tres pueden ser candidatos para casos raros. Vamos a recordar el producto notable de suma o resta de cubos para utilizarla más fácilmente a la hora de factorizar. Cuando tenemos una suma de cubos, es decir, a cubo más b cubo, vamos a poderlo dividir en dos factores. En ambos factores, primero vamos a ir con los signos. El primer factor va a estar compuesto de dos términos y el signo, si aquí es más, el signo aquí va a ser más. Si es una suma de cubos, el primer término va a ser separado por un signo más. Y el segundo término va a llevarlos intercalados. Más, menos, más. Cuando aquí es una suma. Lo vuelvo a decir, cuando aquí es una suma, el primer término va a llevar un más, va a ser de dos términos, y el segundo término va a ser de tres términos y van a ir intercalados. Más, menos, más. Cuando aquí es una suma. Cuando aquí es una resta de cubos, lo que va a suceder es de que lo mismo. Va a haber dos factores, el primer factor compuesto de dos términos, el segundo factor compuesto de tres términos. El primer factor, en este caso, cuando aquí sea una resta, va a ser un signo menos y los demás van a ser positivos cuando sea una resta. Por tanto, cuando es un más, el primero va a ser un más y los demás, el segundo término va a ser intercalado. Cuando aquí es menos, el primer término es menos y aquí todos son más. Y para elegir los valores que van a ir aquí, van a ser las raíces cúbicas de esta expresión, de a cubo y de b cubo. Es decir, a y b. Aquí iría a y b en el primer término, con el signo que habíamos dicho. Y aquí va a suceder lo que estábamos viendo antes, solo que en este caso todos los coeficientes van a ser 1. Va a ir a cuadrado, a a la 1, a la 0, y aquí b a la 0, b a la 1, b cuadrado. Quiere decir, va a ir la primera raíz que habíamos sacado, que era al cuadrado, luego el producto de las dos raíces, y luego la segunda raíz al cuadrado. Con los signos ya habíamos dicho que va a depender si aquí es suma o aquí es resta. El método que vamos a utilizar para ejemplificar el ejemplo que vamos a usar, para explicar el método para factorizar la expresión caso 9, va a ser este sencillo: x cubo más 8. Va a ser nuestro paso 1, comprobar que ambos términos son cubos perfectos. Veamos, x cubo más 8. X cubo es un cubo perfecto, eso quiere decir que le podemos sacar raíz cúbica, sí, ¿verdad? Y la raíz cúbica es x, porque x al cubo nos da x cubo, justamente. Con el 8, si sacamos la raíz cúbica, nos tiene que dar un valor entero. Cumple porque la raíz cúbica de 8 es 2, porque 2 al cubo es 8. El paso 1 está solventado, podemos pasar al paso 2. El paso 2, lo que vamos a utilizar van a ser el producto notable que ya teníamos, o sea, vamos a ver el signo medial que tiene nuestra expresión, si es una suma o si es una resta. En este caso, nuestro binomio era x cubo más 8, que es una suma. Vamos a seguir este ejemplo, que no es más de lo que habíamos hablado o sea, para no aburrirlos con la lectura, es lo que habíamos hablado en los productos notables, que va a ser el primer factor, va a llevar un signo más, y el segundo factor van a ser tres términos, que va a llevar los signos intercalados más, menos, más. Pero, o sea, usando las raíces cúbicas de estos dos términos. Por tanto, aquí es el signo más, vamos a ocupar este caso. Pasamos a expresarla, por tanto, tenemos la expresión x cubo más 8, y del paso 1 ya habíamos sacado las raíces cúbicas, que eran x y 2, es un signo más, por tanto, para no estar con la lectura de lo que teníamos en la diapositiva anterior, ocupamos básicamente este caso de factorial, en el que tenemos a cubo más b cubo, hacer una suma, el primer factor va a ser separado por un signo más y el segundo factor
por signos intercalados. Quiere decir que tenemos x más 8, entonces el primer factor va a ser la suma, porque aquí es una suma de las dos raíces de x y 2, x más 2, y el segundo factor va a ser, en primer lugar, la primera raíz elevada al cuadrado, quiere decir x elevado al cuadrado, luego menos, porque aquí es una suma, menos el producto de las dos raíces, es decir, el producto de x y de 2, x por 2, y por último va a ser sumado con el cuadrado de la segunda raíz cúbica. En este caso sería 2 al cuadrado. Así nos quedaría. Esta expresión la podemos multiplicar, por tanto nos quedaría x cubo más 8. Como respuesta final se va a factorar en dos factores, valga la redundancia, que van a ser x más 2 y x cuadrado menos 2x más 4. ¿Una duda con respecto al caso 9? Sí, Luis, me perdí. Sí. ¿Qué sucedería si el el trinomio que voy a sacar después de la raíz siempre tiene que llevar intercalados los signos cuando es más, o pueden ser todos positivos? ¿Cómo? Por ejemplo, en este caso nos dio x cuadrado menos 2x más 4. ¿Podría llegar a ser x cuadrado más 2x más 4? Sí. ¿Sí? Podría ser. ¿Y cómo voy a saberlo? Eso depende del... Eso va a depender del signo mediano. Ah, ok. Sí. Ya lo vi ahí. Que ese no lo había terminado de copiar. Gracias. De este signo, si aquí es menos, aquí van a ser más. Si aquí es más, aquí van a ir intercalados. A todo depende del signo de esta. Ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, si no es así, vamos a pasar al caso 10. Y si desean las consultas, mejor háganlas así por voz, si las tienen, para no estar cambiando de diapositiva al chat y todo. Aunque bueno, vamos a revisar si tenemos alguna en el chat. Yo creo que igual que bueno, el video va a ser compartido para... Ajá, sí, perdón. No, te iba a decir que no tenés en el chat. Y pues igual, el video se va a compartir. Así que yo creo que no es necesario compartir la diapositiva. Pero cualquier consulta, háganmela mejor por vos, porque mejor de eso. ¿Dónde se va a compartir? En un canal de YouTube. Ahí se lo vamos a poner en el curso de contenido. Ah, bueno, muchas gracias. Si quieres continuamos con otro caso. Perfecto, vamos con el caso 10, que es suma o diferencia de dos potencias iguales. ¿Cuáles van a ser las características? Vamos a agarrar este ejemplo que es más sencillo para comprobar estas dos características. Primero se va a componer de una expresión de dos términos, ambas elevadas a la misma potencia y separadas por una operación de suma o resta. Hay dos términos, ambos elevados a la misma potencia, 7 y 7 están elevados a la misma potencia y separados por un signo de suma o resta. Separados por un signo, en este caso, de suma. Cumple con la primera característica. La segunda va a ser que en el caso de que el signo medial esté en medio, va a ser una suma. Los exponentes que acompañan a cada término deben de ser impares. Si es una resta aquí, la paridad de los exponentes no va a importar. Pero veamos, dice que si es una suma tienen que ser impares. Aquí tenemos una suma, por tanto tienen que ser impares. Y de hecho cumplen, porque aquí el exponente es 7 y 7 que son impares. Esta expresión, por tanto, cumple todas las características para poder ser factorizada con el caso de 10. El primer ejemplo, lo mismo, tenemos dos términos elevados, este x está elevado a la cuarta y este 1
podría estar elevado a la cuarta, 1 a la cuarta es 1, y separados por un signo menos. Como es un signo menos, la paridad de los exponentes no importa. Aquí son pares, pero la verdad es que no me interesaría. Y en este caso lo mismo, sería z a la 64, z a la sexta y a la sexta, dos términos elevados a la misma potencia, porque 2 a la sexta nos da 64 y z a la sexta nos da z a la sexta. A la sexta, separados por un menos, no nos importa la paridad de los exponentes. El ejemplo que vamos a utilizar para ejemplificar los pasos para las expresiones en caso de 10 va a ser este, x quinta más z quinta. Como primer caso, lo que vamos a hacer es comprobar que cumplen con todas las características que ya habíamos dicho. Tenemos x quinta más z quinta. Nos vamos a las características. Nos dice que se compone de una expresión de dos términos. Tenemos dos términos. Cumple con eso. Luego nos dice que ambas tienen que ser elevadas a la misma potencia y separadas por un signo de suma o resta. X está elevado a la quinta y Z está elevado a la quinta y separado por un más. Ya pasamos nuestra primera característica. La segunda, en caso de que el signo medial sea una suma, los exponentes que acompañan a cada término deben de ser impares. Aquí es un más y entonces los exponentes tienen que ser impares, los exponentes de los dos términos, y cumplen, ¿no? Son 5 y 5 son impares, por tanto el paso 1 queda solventado. En el paso 2, lo que nos dice es de que se van a sacar dos factores. Si tenemos una resta y estos números son pares o impares, el primer término puede ser a menos b. Si tenemos una resta y estos números son pares, uno de los factores puede ser a más b. Y si tenemos una suma, fíjense bien, si tenemos una suma, n solo tiene la condición, solo tiene la posibilidad, mejor dicho, de ser impar. Y uno de los factores va a ser a más b. Lo que sí, que si tenemos una resta y vemos que estos son pares, como nos dice aquí, en caso de diferencia de potencias iguales pares, se prefiere factorar mediante el caso de factoreo 4, que es diferencia de cuadrados, porque es una forma más simple de expresarlo todo. Por tanto, si son pares, es mejor aplicar el caso 4 y no es el caso 1. Tenemos entonces, para n impar, tenemos una suma de potencias iguales, la vamos a factorar de esta manera, que es similar a lo que veíamos con los cubos. De hecho, el cubo, la suma de cubos o la resta de cubos, es un caso particular de esto. En una suma, lo que decían, el primer factor va a estar acompañado, va a tener de signo medial un más y los demás intercalados, más, menos, hasta llegar al 1. Y cuando tenemos aquí una resta para n impar, el primer término va a ser menos y los demás todos van a ser más para el segundo factor. Y aquí lo que tenemos que cuidar es de que este exponente va a ir un grado menor que lo que tenemos aquí. Y cuando n es par, tendríamos una resta de potencias pares y lo que decimos que es mejor hacerlo por el caso 4. Nuestro ejemplo es una suma, por tanto vamos a aplicar este producto local o este método, esta factorización. Tenemos por tanto de que el ejemplo que teníamos era x quinta más z quinta, las raíces quintas que vas a sacar del exponente que tienen en común son x y z, n es 5, que significa que es impar. Vamos a recordar lo que habíamos dicho, que aquí se me fue ese x menos 1, n menos 1. Vamos a tener primero la suma de las dos raíces, que son x y z, x más z, y aquí vamos a tener los signos intercalados, es decir, más, menos, más, menos, más. Y aquí la primera raíz va a ir disminuyendo en su grado y la segunda raíz va a ir aumentando. ¿Qué quiere decir? Aquí va a estar x a la cuarta, luego x al cubo, luego x al cuadrado, luego x a la 1 y luego x a la 0. Y con z lo opuesto. Aquí va a estar la z a la 0, z a la 1, z a la 2, z a la 3, z a la 4. Teniendo esto, únicamente nos queda hacer los productos, ¿no? Vamos a tener nuestro primer factor que va a ser la suma de las raíces que habíamos sacado,
y luego x cuarta menos x cubo z, x cuadrado z cuadrado, x z cubo y z cuarta. Lo mismo si sumamos los exponentes del segundo factor, todos nos tienen que dar un grado menor que este. Si aquí es 5, tiene que darnos 4. Aquí nos suma 4, 3 más 1 es 4, 2 más 2 es 4, 1 más 3 es 4 y aquí 4. Y la respuesta final sería que esta expresión se puede factorar con esos dos términos que ya saben. ¿Tienen alguna consulta? Podemos hacer otro ejemplo, Luisito. Si quieres, lo que podemos hacer, si tienes duda en algún ejemplo así en particular, porque este es para que nos quede claro todo, ¿no? Se puede hacer la consulta en foros, o sea, ya sea que yo sea tu tutor o que alguien más sea tu tutor, todos estamos capacitados, y esto es en el foro del tema 1 que es álgebra. Entonces, digamos, sí. Ok, gracias. Sí. Yo una duda. Sí. Cuando decimos que sea para par o impar, ¿hablamos cuando el exponente o ya hablamos del denominador? No, es para lo que mencionaste, es para el exponente. El caso del ejemplo es impar, par impar. Aunque el caso 10 realmente solo se aplica para cuando n es impar. Ok, muchas gracias. Bueno. Consulta. Noches, yo tengo una duda sobre el paso 2. Sí. Ok, ahí puedo observar que en la suma, ¿sí? Tengo entendido que las potencias son impares, pero puede también en la resta ser impar. En la resta ser impar. Ajá, las potencias. Sí. Y de hecho, cuando son impares, aplicamos este otro caso que te mencioné. Sí, para suma o resta pueden ser impares. Lo que sí, que cuando es suma, solo pueden ser impares. Si tenemos, digamos, x cuadrado más y cuadrado, eso no se puede hacer. ¿No? Al menos por el caso de 10. Ok, gracias. Bueno. Luis, si quieres pasamos al siguiente tema. Sí. Por tema de tiempo, ¿verdad? Y en este yo tengo 4 ejemplos, solo los 4. Sí, ¿verdad? Sí. Con los casos especiales, que estos en realidad son de los 10 que hemos visto, bueno, de los 5 que hemos visto en esta videoconferencia, con los otros 5 que ya habían visto en la anterior, o los que estuvieron presentes. Hagamos un recordatorio que nos va a servir de los casos que hemos visto. El caso 6, que es un tipo de expresión x cuadrado más bx más c. Caso 7, que es un ax cuadrado más bx más c. Cambia esto de la. El caso 8, que es cubo perfecto de binomios, que es esta expresión que estamos visto, 1, 3, 3, 1, signos todos más, signos todos menos, 4 términos. Caso 9, que es suma o diferencia de cubos perfectos, a cubo menos b cubo o a cubo más b cubo. Y caso 10, suma o diferencia de dos potencias iguales, a a la n menos b a la n o a la n más b a la n. Aquí vamos a ver 4 ejemplos especiales. Son especiales porque se van a aparecer algunos de estos y de hecho la solución va a ser muy similar, pero con algunas particularidades. Vamos con el ejemplo 1. Vamos con el ejemplo 1. La expresión que tenemos es esta. 20 menos 3x menos 9x cuadrado. Entonces, esta 20 menos 3x menos 9x cuadrado, ¿a qué se puede parecer? Veámoslo. Tenemos 3 términos, ¿no? Por tanto, esta que tiene 4, esta que tiene 2 y esta que tiene 2 quedan descartados. Solo pueden ser caso 6 o caso 7. Pero si lo vemos cuando lo ordenamos, que es lo que tenemos que hacer primero, poniendo x cuadrado primero, luego x, luego el independiente, vemos que la x está acompañada de un valor.
Por tanto, Caso 7. exacto, es algo similar. Tenemos lo que vamos a hacer primero es sacar este menos para que nos quede algo como caso 7. Exacto. Vimos los pasos 1, que era multiplicar por 9. Dejamos este expresado como 9x al cuadrado, 3 por 9x y esto como 180. Pasos 2 y 3, que significaría que vamos a elegir, bueno, en primer lugar, que el primer factor de los dos va a ser 9x, que es la raíz cuadrada de esto. El primer factor va a tener este signo más, que es el signo del segundo término, y este va a ser el producto de los dos. Más por menos da menos. Son signos distintos, por tanto vamos a buscar los números que multiplicados nos den 180 y restados nos den 3. En este caso son 15 y 12. Podrían hacer la descomposición, yo lo hago por igual, ustedes la podrían hacer para practicar. Tenemos 15 y 2, y ¿qué es lo que nos falta? Exacto, multiplicamos por 9, nos falta dividir por 9. Y sucede algo peculiar, que ninguno de los dos factores puede ser dividido por 9, como la pregunta que me hacían anteriormente. Por tanto, este 9 lo vamos a descomponer en 3 por 3. Y ahora, teniendo los 3 por 3, cada uno de estos se puede eliminar con uno de estos factores. A este le podemos sacar tercera a los dos, por tanto nos queda 3x más 5, se nos va este primer 3, y a este 3 podemos con ese otro, que sería 3x menos 4. Tendríamos 3x más 5, 3x menos 4, pero aún está este signo menos. Entonces, ese signo menos tenemos que usarlo, ¿no? Para quitarlo, lo que vamos a hacer es multiplicar uno de estos dos factores por el menos. Aquí no tendría sentido porque los dos son positivos, se van a hacer negativos. Entonces lo hacemos en el que este va a quedar, que es positivo, va a quedar negativo, y este que es negativo va a quedar positivo. Por tanto, nos quedaría como respuesta 3x más 5 y 4 menos 3x. El segundo ejemplo que tenemos es una expresión del tipo a menos b al cubo menos a más b al cubo. Vamos a ver, tenemos dos términos. ¿A qué caso se parece? Este caso es de 3 términos, no se parece al caso 6. No se parece al caso 6. Este caso es de 3 términos, el que tenemos es de 2, no se parece al caso 7. Este es de 4 términos, el que tenemos es de 2, no se parece a este caso. Este es de 2, podría ser, y este es de 2, podría ser. Vamos a ver que ambos términos están elevados al cubo. ¿En cuáles de estos casos tenemos dos términos elevados al cubo? Es en el caso 9. Por tanto, no es un caso 9 como tal, digamos, pero su método de solución va a ser igual al caso 9. Y es lo que el proceso que vamos a seguir. Es similar. Y lo primero que hacíamos en el caso 9 era sacar las raíces cúbicas de los dos factores. De a menos b al cubo es a menos b, y de a más b al cubo es a más b. El paso 2, como tenemos, aquí tenemos una resta, recuerden que va a ser el primer factor con una resta y los demás todos van a ser unas. Es decir, aquí va a ser una resta de las dos raíces, y aquí la suma del primero al cuadrado más el producto de los dos más el segundo al cuadrado. Aquí es un poco más complejo por la expresión. Tenemos esto, solo lo bajamos, el primer término. El segundo, aquí tenemos una resta al cuadrado que va a ser el primero al cuadrado menos el doble del producto de los dos más el segundo al cuadrado. Aquí tenemos otro producto notable que es la suma por la diferencia, y es la diferencia de cuadrados. Por tanto, a menos b por a más b es a cuadrado menos b cuadrado. Nos falta este último, que es similar a este, solo que como aquí es una suma,
aquí es el signo de este es más. Vamos aquí, en el primer término tenemos este signo menos, por tanto para eliminarlo vamos a modificar todo lo de este paréntesis y lo vamos a cambiar de signo. Quedaría, y aquí hay un signo más, por tanto no se ve afectado, A menos B, menos A, menos B. Y aquí todos estos paréntesis están afectados por un signo más, por lo tanto no se van a ver afectados en su signo. A menos A cuadrado, el 2AB, el B cuadrado, A cuadrado, B cuadrado, este otro A cuadrado, el 2AB y el B cuadrado. Ahora vamos a pasar a agrupar los términos. Aquí tenemos A y A. Por tanto, podemos sacar factor común A y quedaría 1 menos 1. En el caso de B, tendríamos aquí un menos 1 y aquí un menos 1. Por tanto, aquí tendríamos menos 1 por B. Con este segundo término es más largo, escribamos lo primero ordenado. Tenemos 1 a cuadrado, otro a cuadrado, otro a cuadrado. Ya lo quitamos, este ya lo quitamos, este ya lo quitamos, están aquí. Luego tenemos este menos 2AB, quitamos, y este más 2AB, lo quitamos. Luego aquí está un B cuadrado que es este menos B cuadrado que es este, y este más B cuadrado que es este. Ya tenemos todo esto bajado y ordenado. Solo queda operar, y en este caso agruparlo. Aquí nos queda 1 menos 1 es 0, por tanto la A se nos elimina, y aquí menos 1 es menos 2B, y tenemos como factor común A cuadrado, y es 1 más 1 más 1, y para AD es menos 2 más 2, para el B cuadrado sería 1 menos 1 más 1, 1 menos 1 más 1. Realizamos estas operaciones, al final nos queda de respuesta este menos 2 que es del primer término, por 3 a cuadrado, los AB se nos eliminan, perdón, y el B cuadrado nos queda 1 menos 1 es 0, más 1 es 1, B cuadrado. Esa sería la respuesta del ejemplo de hoy. El ejemplo 3 es una expresión de este tipo, y para estas expresiones tenemos 1, 2, 3 términos. Tenemos 3 términos. ¿A cuál de estos se parece? En este tenemos 2 términos, en este tenemos 2 términos, en este tenemos 4 términos. A ninguno de estos 3, pero se puede parecer a alguno de estos 2. Tenemos algo a la cuarta, que es algo al cuadrado elevado al cuadrado, y está ordenado todo el binomio. X a la cuarta, x al cuadrado, x a la 0. El que acompaña a este x a la cuarta es 1. Por tanto, es algo similar al caso 6. Algo similar. Los pasos que vamos a efectuar: escribimos nuestra expresión. De este último sacamos sus factores. Mitad 18, mitad 9, tercera 3, tercera 1. Luego escribimos las raíces de la variable como primeros términos, x cuadrado. El segundo término en su signo lo ponemos como el signo del primer término, y la multiplicación de sus dos, menos con menos, más lo ponemos como el segundo factor. Ahora, esta va a ser la particularidad esencial de este caso especial. Existen infinitos casos especiales, yo solo les presento 4 ejemplos, pero pueden ser miles de casos. De que aquí buscamos dos números que multiplicados nos den 36, y al ser distintos, restados nos den 5. Al hacer esta descomposición, tenemos estos dos factores que se va a contener del producto de 2 por 2, que es 4, y el producto de 3 por 3, que es 9, que si los multiplicamos, 9 por 4 nos da 36. Ahorita no le damos caso a la 9 por 4 nos da 36, y 9 menos 4 nos da 5. ¿Dónde vamos a poner 9 y dónde vamos a poner el 4? Depende del signo de este segundo término. Como es negativo, el mayor de esos dos valores va a ir en el factor donde esté el signo negativo, que es este. Aquí iría el 9, aquí iría el 4. Y aquí, como hay un a cuadrado, solo le acompañamos la a. Y podemos hacer la comprobación, digamos que 9a por 4a es 36a cuadrado. Y menos 9a más 4a
es menos 5a, que es esta. Y la última que les presento es esta expresión que es x a la octava menos 25x quinta menos 54x cuadrado, que esto lo que consta es de que vamos a ir como diciendo, vamos a aplicar varios casos, no va a ser solo uno. El primer caso que vamos a ocupar es el de factor común, que es el caso 1, que fue el tema de la conferencia anterior. El factor común de esto es x cuadrado, que nos va a quedar x cuadrado, x a la sexta, menos 25x cubo, menos 54. Luego, lo que tenemos es de que esta expresión todavía se puede seguir factorizando. Y esta expresión, lo que tenemos son tres términos en el que este número está esta expresión, perdón, este término está acompañado de un 1, por lo tanto es algo similar a un caso 6. ¿Qué hacíamos en un caso 6? Escribíamos las dos raíces, x cubo, que son las de x extra. Poníamos el signo del segundo factor y aquí el producto de los signos, menos por menos, más. Luego, lo que decíamos, los números que en este caso, al ser signos distintos, restados los den 25 y multiplicados los den 54. Son 27 y 2, ya que 27 por 2 nos da 54 y 27 menos 2 nos da 25. Hay que cuidar que el 25 está acompañado de un signo menos, lo mismo. Entonces el mayor de sus valores tiene que ir en el factor donde está el menos, que es este. Ahora, ¿eso sería el final? Pues todavía no, porque este factor puede seguir factorizándose. ¿Qué se le viene a la mente? Ya que son dos términos, y este término tiene raíz cúbica y este tiene raíz cúbica. Estoy ocupando el caso 9, solo para este x cubo menos 27. Lo demás lo vamos bajando, si se fijan. Aquí el x cuadrado, como no le hicimos nada, lo vamos bajando. Y aquí vamos a seguir bajando. Este x cubo más 2, que no le vamos a hacer nada, igual se lo vamos a ir bajando. Y esta expresión, al ser una resta de cubos, sacamos sus raíces, que es x, y es 3. Y el primer término, al ser esto negativo, el primer término va a ir menos. Y aquí todos los signos van a ser más. Primero va a ser la resta de las dos raíces, y luego esto al cuadrado, más el producto de las dos raíces, más el cuadrado de la segunda raíz. Y bueno, eso sería todo lo que veríamos en esta sesión. No sé si tienen alguna duda final. En general, con los casos especiales, la verdad es que hay infinitos casos especiales. Yo solo les vengo a presentar 4, pero lo que se hace es ver a cuál caso se parece y seguir los pasos de ese caso con las particularidades que va a tener. En el último caso especial que presentó, puedo observar, o sea, que combinó los distintos casos que presentó. Entonces eso se puede, o sea, combinar. Sí, y de hecho, lo que tenemos que hacer cuando, digamos, aquí habíamos ocupado factor común. Si se puede seguir factorizando, hay que seguir. O sea, tenemos que verificar que los dos factores han llegado a lo mínimo. Porque aquí, estos factores ya habían llegado a lo mínimo. Entonces, eso. Se pueden aplicar todos los factores, de hecho, o sea, depende de la expresión, ¿sí? Ok, creo que si ya no hay más preguntas, pues nos podemos quedar hasta aquí. Así que muchas gracias por su participación y pues cualquier duda con relación a esto, los casos de factoreo, recuerden que pueden hacer escribir las preguntas en los foros, ¿verdad?